Saludos y bienvenidos al canal Iuréfilos, donde aprenderemos de derecho. El tema de este video es el acto y hecho jurídico. ¿A qué se refiere cada uno? ¿Y cuál es la diferencia? Veamos pues. El sistema jurídico mexicano está constituido por múltiples instituciones, leyes, jurisprudencia, procesos, garantías individuales, etc. De entre ellas destacan el acto y hecho jurídico. Para la definición de estas figuras, vale la pena acudir a uno de los códigos civiles mejor conformados, el del Estado de Morelos, con la estructura que tenía antes de sus modificaciones del 2006, cuando extrajeron la normatividad relativa a las personas y familia para crear los códigos familiares. Esta es mi particular opinión y la baso en dos razones. En primer lugar, por haber participado en su redacción el ilustre jurisconsulto Rafael Rojina Villegas, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 veces con carácter de interino, la primera de 1952 a 1954 y la segunda en 1962. Fue en esta segunda ocasión cuando por fin fue designado como ministro numerario. Fue miembro de la entonces Tercera Sala hasta su muerte en 1976. Fue, además, uno de los autores jurídicos más prolíficos. Entre sus obras más famosas destacan Derecho Civil Mexicano y Compendio de Derecho Civil, participando en los proyectos de los códigos civiles de Campeche y Guanajuato, así como de las reformas del entonces Código Civil del Distrito y Territorios Federales. La segunda razón deriva de la primera. El Estado de Morelos publicó, casi intacto, el proyecto de Rojina Villegas, por lo que conservó un rico y desarrollado contenido. Veamos pues lo que dispone este código. De acuerdo a su artículo 19, tenemos que el acto jurídico es todo suceso que contenga una declaración o manifestación de la voluntad, realizada con el propósito de producir consecuencias jurídicas. Mientras que, de acuerdo al análisis de los artículos 15, 16, 17 y 18, podemos concluir que el hecho jurídico puede ser natural o humano. El hecho jurídico natural se refiere a los fenómenos de la naturaleza que generan consecuencias de derecho, sin la intervención de la voluntad humana. El hecho jurídico humano se refiere a los sucesos en que existe participación precisamente de seres humanos y que, como en los naturales, producen consecuencias jurídicas independientemente de la voluntad humana. Ahora bien, del hecho jurídico humano aún podemos distinguir una subclasificación. Esta es voluntarios, involuntarios y contra la voluntad. Y aún más, podremos reconocer que de estos primeros los hay lícitos e ilícitos. Pero vayamos paso a paso. Analicemos qué es un hecho jurídico voluntario. Los voluntarios se refieren a aquellos en los que el ser humano obra conforme a su consciente actuar. Ahora bien, considero importante detenernos en aclarar los elementos que tornan a un hecho voluntario. Nosotros proponemos que se trata de un hecho voluntario cuando se encuentran presentes y sin lugar a dudas los siguientes elementos. Número 1. El juicio del sujeto para proceder. Con esto nos referimos a la aptitud para valorar las acciones y los resultados que de la conducta se siguen de modo inmediato.
Se trata de la capacidad para analizar y concluir la conveniencia o inconveniencia de las acciones que el sujeto realiza. El jurista brasileño Augusto Teixeira de Freitas denomina a este elemento como discernimiento, mientras que Chavigny lo denomina razón. En términos más sencillos, nosotros podemos decir que se trata de la conciencia del sujeto, o sea, del entendimiento que tiene un individuo acerca de los actos que realiza. Número 2. La reflexión del sujeto para proceder. Es la operación por medio de la cual el sujeto decide actuar, estando consciente de las consecuencias que puede producir. Es decir, decide en base al juicio que tiene. Para la conformación de este elemento, basta con que el sujeto quiera y se decida a ejecutar la acción. No importa si en realidad no deseaba las consecuencias. Con la reflexión nos referimos a la absoluta comprensión que tiene el sujeto de su conducta. Es la operación por medio de la cual el sujeto juzga, valora y comprende su acción, así como las consecuencias. Digamos que es el juicio el primer elemento que vimos aplicado al caso concreto. Planteemos un ejemplo para poder diferenciar a estos dos elementos. Partamos del siguiente enunciado. Toda persona con capacidad de ejercicio sabe que el alcohol produce embriaguez. El juicio, nuestro primer elemento, lo tenemos cuando el sujeto determina beber alcohol. Es cuando acepta la primera copa o la décima. Está consciente de que está consumiendo una bebida embriagante y que entre más beba, más será su estado de ebriedad. Ahora bien, nuestro segundo elemento, la reflexión, se da ante una situación concreta, usando el juicio anterior. Veamos. Un sujeto que va circulando en su automóvil y se detiene en un restaurante a comer. Tendrá que reflexionar al momento en que le pregunten qué es lo que va a tomar, si elige una bebida con alcohol, además de cuánto va a tomar, considerando el día, la hora que tiene que conducir, el tiempo que se prolongará, si después hará otra cosa, etc. En conclusión, mientras que el juicio es el conocimiento, la conciencia general o abstracta de lo que implica una acción, la reflexión se refiere a la aplicación de ese juicio, de esa conciencia, a una circunstancia concreta. Juicio es estar consciente de que es sano cepillarse los dientes después de comer. Reflexión es decidir si, después de una función de circo, nos lavaríamos los dientes afuera de la carpa por haber comido palomitas. Número 3. La libertad del sujeto para proceder. Esto se refiere a la facultad del sujeto para proceder como él reflexione, la facultad de elegir, conforme a su propio criterio, las opciones que tiene para actuar, recordando que hay actuaciones negativas que se refieren al no hacer. Finalmente, es necesario apuntar un elemento que quizá resulte obvio, pero como en otras oportunidades lo he dicho, en nuestra disciplina debemos deshacernos de las obviedades, así como el de dar las cosas por sentadas. El cuarto elemento es, precisamente,
el proceder del sujeto, el hacer de la persona. Hay que recordar que una de las características fundamentales de la norma jurídica es que se aplica exclusivamente a conductas externas, a resultados materiales. En este caso, el elemento final es el proceder del sujeto, aspecto que bien cabe aclarar es común al acto y al hecho, pues en realidad, si no está presente, ni siquiera existiría acto o hecho jurídico. Concluyendo esta parte, podemos analizar a la voluntad como un proceso. Y si recordamos que proceso es la serie de actos sucesivos y concatenados entre sí para alcanzar un objetivo, veremos que, aplicado a la voluntad, los elementos que acabamos de revisar están seriados, o sea, que uno depende del otro. Todos los sistemas jurídicos en el mundo, incluido el nuestro, presupone que todas las personas, sin excepción, con capacidad de ejercicio, cuentan con el primer elemento, con el juicio, que les permite tener plena conciencia de su conducta. A partir de este supuesto es que se conforma la reflexión y que finalmente, en ejercicio de la libertad del sujeto, éste actúa. Ahora, regresando a nuestro tema principal, los hechos humanos voluntarios, como decíamos, se dividen en lícitos e ilícitos. Al respecto, me parece suficiente destacar de manera sencilla que, mientras una norma jurídica no prohíba o limite expresamente los resultados materiales de alguna conducta, siempre nos encontraremos con uno lícito. Es decir, solo son ilícitos aquellos hechos que la norma jurídica expresa y específicamente les reconozca tal carácter. Y el mejor ejemplo de estos son los delitos y las infracciones. Antes de pasar a la siguiente categoría, conviene aclarar el por qué todos los delitos y las infracciones son considerados hechos voluntarios ilícitos. Y es que he observado que al empezar el estudio de este tema, muchos caen en un sofisma y se confunden pensando que en realidad son actos jurídicos. Expliquémoslo todo con un ejemplo. Erróneamente se puede pensar: si un acto jurídico es todo suceso que contenga una declaración o manifestación de la voluntad realizada con el propósito de producir consecuencias jurídicas, y el robo, por ejemplo, lo encontramos descrito en el artículo 367 del Código Penal Federal como el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. Luego entonces, el robo es un acto jurídico, porque el que lo ejecuta lo hace con la plena voluntad de apoderarse de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. Parece un razonamiento válido, pero ¿por qué no es así? Son dos las razones esenciales que dejan sin lugar a dudas que se trata de un hecho y no de un acto. En primer lugar, esta parte del Código Penal no dispone una consecuencia jurídica, sino que describe una conducta. El contenido del evocado artículo 367 no contempla una consecuencia, sino una conducta. La consecuencia jurídica correcta del robo sería la pena contemplada por el código, consistente en una multa y
prisión. Y en segundo lugar, por regla general, ninguna persona roba con el propósito de ser sancionado o siquiera ser imputado en un proceso penal. Así, de manera sencilla, podemos identificar que es un hecho, porque nadie comete delitos o infracciones con el propósito de ser sancionados, y en muchos casos ni siquiera que su conducta encuadre con lo dispuesto por las normas sancionadoras. Y sin embargo, a pesar del cuidado que se ponga o la firme voluntad de no traer consecuencias jurídicas como la reparación del daño, la prisión o multa igual ocurren. Fenómeno que encuadra perfectamente con nuestro concepto de hecho jurídico humano, voluntario ilícito. Suceso derivado de la conducta humana que se realiza con la voluntad del sujeto, que es considerado, en nuestro ejemplo, por la ley sustantiva penal como ilícita y que tiene consecuencias jurídicas a pesar de que el sujeto no las quiera. Continuando, ya vimos que los hechos humanos tienen a su vez una subclasificación. Vimos que pueden ser voluntarios, pero también, a la par, existen otros que son considerados involuntarios. Esta clase de hechos es más fácil de comprender una vez que ya estudiamos a los voluntarios, de manera que podemos concluir de modo muy sencillo que estos hechos se refieren a las conductas que se llevan a cabo sin que el sujeto lo quiera realmente. Es decir, sin que en el sujeto haya juicio, reflexión o libertad de la conducta. Por regla general, para que estos hechos sean considerados como tales, el sujeto debe de acreditar su naturaleza. Ello se debe a que son considerados casos excepcionales y en realidad poco probables. Uno de los casos donde pueden surgir esta clase de hechos es la incapacidad y el estado de interdicción. Es claro que una persona privada por completo de sus facultades mentales ejecutará conductas que serán consideradas involuntarias por el sistema jurídico. Se han observado muchos casos, por ejemplo, de lesiones. Finalmente, la última subcategoría del hecho jurídico humano es el denominado contra la voluntad. Como en los involuntarios, los hechos humanos contra la voluntad son considerados por el sistema jurídico como una excepción a la regla general. E igualmente, para que sean considerados como tales, el sujeto deberá acreditar su naturaleza. En la práctica, sin duda, es uno de los fenómenos más inusuales, y no precisamente porque no ocurran, sino porque son los más difíciles de comprobar. Esto se debe a que, además de que el sujeto tiene que acreditar la existencia de la fuerza que lo privó de la libertad de actuar, es necesario demostrar que dicha fuerza fue tan grande que el individuo no la pudo resistir o dejar de actuar. Una muestra de ello son los argumentos que se esgrimieron en los juicios de Nuremberg. La defensa de varios oficiales nazis trataron de justificar el proceder de sus clientes alegando que fueron sucesos contra la voluntad de los mismos, que su conducta fue en cumplimiento de un deber o por órdenes de sus superiores. Sabemos que estos argumentos se declararon inválidos, ya que, por cuanto al tema que nos ocupa, nunca hubo en realidad una fuerza irresistible que los obligara a proceder como lo hicieron. Así, concluimos el video. La importancia de analizar este tema
es que dentro de estas dos figuras genéricas se encuentran contenidos todos los fenómenos que dentro del derecho existen. De esta manera, podemos observar que el ejemplo por excelencia del acto jurídico es el contrato, mientras que el ejemplo por excelencia del hecho humano voluntario ilícito es la responsabilidad civil en el derecho privado y el delito en el derecho público, concretamente en el derecho penal, aunque también puede ser la infracción en el derecho administrativo, como ya hemos visto. Quedando a sus órdenes a través de los medios que ya conocen y que se encuentran indexados en la descripción de este video, me despido. No sin antes invitándoles a que se suscriban, si aún no lo han hecho, y a compartir el presente material para que nuestra comunidad crezca.